Padre, gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor, porque mi Dios, eso es exactamente lo que buscamos, deseamos, queremos de ti, Padre mío, tu bendición. Padre mío, que nos colmes de tu amor, Padre, que nos rodees, Padre mío, con tu presencia y que la gloria y el poder de tu Espíritu, mi Dios, se haga visible y tangible, oh Padre mío, de tal forma que podamos, mi Dios, sentirte, oh Padre Santo, sentir tu presencia y la unción de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, glorifícate, manifiéstate, háblanos, enséñanos, Padre, que queremos aprender de ti, queremos saber de ti, queremos escuchar tu voz. Por ello, mi Dios, es que este día invitamos la presencia de tu Santo Espíritu a que tome en este momento, mi Dios, control de mi voz, Padre, control de mis emociones, Padre, y que sea Él el que nos enseñe y enseñe a través de mí este día. Gracias, Padre, que tu nombre sea exaltado en lo que deseamos y que tu Espíritu nos enseñe en lo que deseamos. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a ver de los versículos 23 al 26. El tema de hoy es la Santa Cena. La Santa Cena. Este tema me remonta a mí a los días cuando era niño. En mi casa éramos 10 de familia. Más mi papá y mi mamá, pues éramos 12, ¿no? En total. Y siempre la cena en nuestra casa era ya tarde. Estamos hablando de las 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Era cuando todos cenábamos. No teníamos bistec, no teníamos pollo, no teníamos pescado, pero sí teníamos caviar, frijoles, ¿eh? Muchos frijoles, había. Tenemos frijoles, ¿no? Entonces, pero era un momento bien hermoso, porque nos sentábamos todos a comer y era un momento de conversar y hablar y tener un tiempo de familia maravilloso, ¿no? Y esos momentos, esos recuerdos siempre están en mi memoria. Y cuando hablamos de cena, ¿no? Hablábamos de mi papá decía, ok, mañana temprano nos vamos a levantar a las 5 de la mañana y nos vamos a ir al campo y vamos a ir a sembrar, vamos a ir a repasar, vamos a ir a tumbar la milpa, vamos a ir lo que sea, ¿no? O sea, todo el tiempo era, en la cena se planeaban los eventos del siguiente día. Y algunos eventos pues emocionantes, otros eventos pues tristes, ¿verdad? Porque teníamos que ir a trabajar y cosas así, ¿no? Pero igual era un tiempo maravilloso, era un tiempo hermoso, donde como familia compartíamos y hablábamos acerca de los eventos del día siguiente. Y cuando estaba estudiando esta porción de la palabra de Dios, estoy viendo que cuando la nación de Israel está en la tierra de Egipto y Dios está obrando maravillas, está obrando milagros, prodigios, para sacarlos a ellos de un pueblo donde están siendo esclavizados. Y el Señor está trabajando arduamente, preparándolos para ese momento clave cuando los tiene que sacar de ese lugar. Sacarlos de un ambiente de esclavitud y llevarlos ahora a una tierra donde fluye leche y miel. Y fue durante una cena donde Dios habló ¿a quién? Dios habló a Moisés. Donde Dios habló a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés específicamente los planes que Dios tenía para su familia. Los eventos que iban a tomar curso en el futuro, específicamente a razón del amor que él sentía por esa nación, por ese pueblo. Si vas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, quiero leer contigo del versículo 1 al 14. Porque quiero que leas cómo Dios sentó a su pueblo, ¿no? Pongámoslo así de esta manera. Yo cuando estaba estudiando me remonté a mis tías cuando era niño, cuando nos sentábamos todos a la mesa. Sentábamos a la mesa mientras mi mamá calentaba las tortillas, nos servía el plato de frijoles y todos estábamos esperando, ¿no? Ese momento para comer y conversar.
Y entonces así, de esa manera, yo me senté a la mesa mientras estaba estudiando la palabra de Dios y me imaginé como si fuera mi papá hablándonos a nosotros, diciéndonos: hijos, mañana vamos a levantarnos a tal hora porque vamos a ir a tal barbecho, vamos a ir a tal campo, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer tal cosa. Y de esa forma pude entender cómo Dios habló a la nación de Israel y estableció este pacto, que es el pacto de la Pascua, para su pueblo, para liberarles a ellos de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras y guardaréis, dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando hablamos de los planes de Dios para la nación de Israel, estamos hablando de el sacrificio que el pueblo de Israel tenía que hacer, que tenían que ofrecer, de lo que Dios les dijo a ellos que Dios iba a hacer por ellos, de la manera en la cual Dios y a través de la cual Dios los iba a ellos a liberar, los iba a bendecir por el hecho de que estaban cubiertos por la sangre de aquel cordero que inmolarían, por la sangre que pondrían en los postes de las puertas y en los dinteles de sus puertas, que cuando Dios pasase por ese lugar y mirase la sangre, iba a pasar de largo y no iba a dejar que entrase plaga ni mortandad dentro de aquel hogar, dentro de aquella casa. Le dice Dios al pueblo de Israel, le dice Dios a Moisés y a Aarón, mientras estaban sentados a la mesa cenando, les habla a ellos acerca de su plan, del plan perfecto que Él tenía para redimir a la nación de Israel, para darles a ellos la libertad que un día que ellos tanto habían anhelado y tanto deseaban tener.
Y de la misma forma que Dios instituyó la Pascua, Jesús también nos dejó a nosotros instituida la Santa Cena, la Cena del Señor, que nosotros también le llamamos. El tema de hoy, como hemos ya especificado, es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que tenga tanto interés como este. Entre otras cosas, es la base para el acto del culto más sagrado de la iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo. Para nosotros, hermanos, este tiempo que pasamos en la presencia de Dios, comiendo los elementos que es el pan y bebiendo el vino que es la sangre de Cristo Jesús, nos llevan a nosotros a recordar lo que Jesús hizo para dar a nosotros la libertad del pecado. Que estábamos viviendo bajo la esclavitud del pecado y vino Jesús de la misma manera que vino Dios a Moisés y Aarón, vino Jesús a sus discípulos. Sentado a la mesa, les dijo a ellos los planes que Él tenía para liberar al mundo del pecado y de la esclavitud en la cual todos y cada uno de nosotros estábamos. Por ello, hermanos, es que es muy importante celebrar este evento como es digno del Señor. Es muy importante para nosotros hacerlo de una manera digna, que agrade a Dios, como ha sido establecido por el Señor. Y el pueblo de Corinto estaba celebrando equivocadamente, erróneamente. Y como estaban celebrando erróneamente la cena del Señor, como aprendimos la semana pasada, algunos de ellos, los más pudientes, los más ricos, comían de sus manjares. Los de la clase media comían de lo que ellos traían, y los pobres que no tenían nada, no comían absolutamente nada, y cada uno estaba comiendo a la hora que bien les pareciese. Y eso le desagradó mucho al apóstol Pablo. Le desagradó mucho al apóstol Pablo por el hecho de que la manera en la cual el Señor lo instituyó es cuando Jesús tenía a sus discípulos sentados a la mesa. Agarró el pan, levantó el pan. Y una vez que levantó el pan arriba, partió el pan. Y una vez partido el pan, entonces repartió el pan para que todos comiesen a la vez, al mismo tiempo. Y ellos no estaban siguiendo lo instituido por el Señor. Estaban siguiendo las cosas a su manera, haciendo todo conforme a ellos, les parecía. Y este tema, hermanos, no le agradó nada al apóstol Pablo. Por ello es que la semana pasada nos habló específicamente acerca de una celebración impropia, una celebración que no iba conforme a lo establecido por el Señor. Y les dice a ellos en el versículo 17 de 1 Corintios 11, 17, 18 y 19, y les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Por amor, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No estoy de acuerdo, dice el apóstol Pablo, como ustedes están celebrando la cena del Señor. Lo están haciendo erróneamente. Lo están haciendo de una manera que no es digna de Dios. Lo están haciendo de una forma que en vez de ensalzar el nombre del Señor, están mancillando el nombre del Señor.
Y dice el apóstol Pablo, no es lo que ha sido establecido por el Señor, no es como Dios lo instituyó. Y por ello es que este día vengo a vosotros y os reprendo en el nombre del Señor. Quiero instituirlo de la manera correcta. Quiero enseñaros a vosotros cómo es que debéis hacer las cosas cuando os congregáis para celebrar la cena del Señor. En el versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El apóstol Pablo primero dice: porque yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cuando el apóstol Pablo habla estas palabras, dice estas palabras, se remonta al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Donde dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo les dice a ellos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: todas mis palabras, todo lo instituido, todo lo escrito, todo lo puesto en tinta y papel que yo os he enviado a vosotros, ninguna de estas palabras que yo os he enviado a vosotros han salido de mis experiencias, o han salido de mis emociones, o han salido de mis ideas, o han salido de mi criterio. Ninguna de ellas ha sido instituida de esa manera. Todo lo que yo os he enviado a vosotros lo he recibido por revelación de parte de Jesús, de parte de Dios. De parte de Dios es que yo os he hecho llegar a ustedes la palabra de Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, dice, al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, escucha, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo les dice a ellos, a los de la iglesia de Corinto: yo os exhorto a vosotros, no con mi intelecto, ni con mi sabiduría, ni con lo que yo he aprendido en la ley. Yo os exhorto a vosotros con las palabras de Jesús, con lo instituido por el Señor. El propósito del apóstol Pablo es enseñar a los corintios el hecho de que lo que ellos estaban recibiendo no era palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra de Jesús. Yo, enfáticamente en el griego, quiere decir, yo no he recibido nada, ni doy nada que sea mío. Yo doy a vosotros lo que Dios me ha dado, y eso es lo que ustedes este día están recibiendo de mis labios, de mi palabra. ¿Por qué? Porque dice: porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, nos remonta nuevamente al tiempo, el momento en el cual el Señor Jesús fue entregado en el huerto de Getsemaní, cuando Judas llegó y le dio un beso en la mejilla y lo entregó a los soldados. En Lucas 22, 48, Jesús nos dice: entonces Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En Lucas 22, 48, Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En este pasaje nos habla de la cena que Jesús estaba teniendo. ¿Con quién? Estaba teniendo con sus discípulos. Y les dice a ellos las mismas palabras que Jesús compartió con los discípulos aquella noche mientras Él partió el pan, mientras Él conversaba con ellos. Son las palabras que yo os revelo a vosotros este día.
Nos lleva a Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. ¿Quién? Jesús. ¿Cuando era la hora de qué? La hora de cenar. Cuando era la hora de cenar, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. En el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay del hombre por quien es entregado. Estando el traidor a la mesa y su muerte tan cercana, Jesús dejó este mandamiento como su último don a nosotros para conmemorar su muerte. Conmemorar su muerte. Aunque él estaba a punto de recibir tan grande daño de parte del hombre, no obstante le dio una prenda de su admirable amor a sus discípulos y a nosotros este día. El dejarnos instituido, o al pedirnos que recordásemos cada vez que comiésemos el pan y bebiésemos la copa, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Pero nos dice acá en el libro de 1 de Corintios, versículo 23, que tomó el pan. En la cena del Señor, hermanos, el pan está en la mesa, está en el centro de la mesa. El pan, el dueño de la casa. El dueño de la casa es el que agarra el pan. Es el que parte el pan. Y es el que reparte el pan, un pedazo para acá y un pedazo para acá. Y cada uno va cortando un pedazo de pan para entonces comer del pan que ha sido partido y ha sido repartido a las demás personas. Entonces Jesús, estando en el aposento alto con sus discípulos y estando sentado a la mesa con ellos, levantó el pan, dio gracias: Padre, gracias por la provisión para nuestra cena, gracias por el pan. Lo bendijo y después de haberlo bendecido, lo partió. Ilustrando literalmente lo que él estaba a punto de vivir, lo que él estaba a punto de experimentar. Lo partió. Y después de haberlo partido, lo repartió. Y de igual forma, como podemos ver en el huerto de Getsemaní, podemos ver que en la Santa Cena Jesús levantó el pan y lo partió. En el huerto de Getsemaní, Jesús de igual manera es visto como el pan de vida, el cual es levantado también. Y más adelante vamos a mirar cómo es partido y después eventualmente repartido para todos nosotros. En Juan 18:3. En Juan 18:3 nos dice la escritura: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba.
Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron, dice, y cayeron en tierra. Cuando escucharon la voz de Jesús, al escuchar el yo soy, fue elevado, fue levantado, fue puesto sobre todas las cosas. Le pudieron ver y entonces retrocedieron y cayeron en sus espaldas. Por ello es que nos lleva al versículo 24 de 1 Corintios 11. Cuando tomó el pan, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. El partimiento del pan envuelve no solamente la partición, sino que también envuelve el repartirlo. Y los corintios no estaban haciendo esto. No estaban partiendo el pan. Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cada uno estaba haciendo ¿qué? Cada uno estaba haciendo su propia fiesta. Cada uno estaba celebrando a su manera. Cada uno de ellos estaba bebiendo, comiendo y embriagándose conforme a su propio criterio. Estaban mancillando el nombre de Jesús. Estaban mancillando el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, cuando el pan se levanta y se parte, el pan se reparte de la misma manera para que todos comamos a la misma vez como familia. Como familia. Porque qué bonito, ¿no? Es sentarse a la mesa como familia. Qué bonito es sentar a la familia y comer todos juntos a la vez. No que uno agarra su plato, va y se mete al cuarto, otro agarra su plato y se va por allá a otra esquina, otro agarra su plato y se va por allá afuera. Y o sea, al final del día terminas ahí solo en la mesa, sin tener a nadie con qué comer. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia en la ciudad de Corinto. No había ese convivio familiar. La familia de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, estaba dividido. Estaba dividido por niveles de posición económica. Los ricos estaban con los ricos, los de clase media estaban con los de clase media, los pobres estaban con los pobres, y no había esa hermandad que se estableció en la iglesia de Corintios mientras el apóstol Pablo enseñaba acerca del evangelio. Cuando Jesús estaba hablando acerca de su cuerpo, es claro que él aún estaba con vida. Y él en ningún momento les estaba diciendo a ellos, hey, ¿quieren practicar la canabilidad? O sea, ¿quieren ser caníbales? ¿Quieren venir a morder mi carne y a beber mi sangre? En ningún momento les estaba pidiendo a ellos hicieran tal cosa. Simple y sencillamente les dice tomar y comer, que esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Yo voy ahora a la muerte. De la misma manera que agarras el pan, lo metes en el horno. Y de la misma manera que pones el pan en el horno y a la vez que el pan se va cocinando, se va perforando, se le van haciendo los hoyos y van dejando las marcas del fuego, las marcas del fuego en el pan. Dice, así mismo mi cuerpo, dice, va a ser marcado por los latigazos que va a recibir en la espalda y en todos lugares. Y así mismo mi cuerpo va a ser perforado por la lanza que va a entrar en mi costado. Simbólicamente lo que yo estoy enseñando y dando a ustedes es lo siguiente, que cuando ustedes coman este pan, recuerden cómo mi cuerpo, dice, cómo mi cuerpo fue perforado y cómo mi cuerpo recibió los latigazos y fue marcado. ¿Por qué? Fue marcado por el látigo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Porque por vosotros es partido, dice el Señor. Por vosotros. Y como ahora el cuerpo del Señor es partido, entonces ahora tiene que ser repartido. El pan, cuando tú lo partes para repartirlo.
para que otros también puedan, ¿qué? Puedan comer del pan, puedan gustar del pan. Y Jesús les dice a ellos: tomad y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Jesús les está diciendo a ellos que tomasen el pan y comiesen el pan, y en ese momento que estuviesen comiendo el pan recordasen lo que Jesús tuvo que hacer para podernos unificar, para podernos alimentar de una forma espiritual. Y así como el pueblo comía del cordero en la Pascua, así quería que ellos también comiesen del pan y recordasen que un día ellos también estuvieron esclavizados por el pecado y fueron liberados por la sangre del Cordero de Dios. Fueron liberados por la sangre de Jesús. El pan sin levadura, usado en la Santa Cena, tenía que ser puro. No podía haber en él nada que le corrompiese, nada que le dañase. De la misma forma que Jesús, el Hijo de Dios, el pan de vida, era puro y sin pecado. Y así como era puro y sin pecado, igual, de la misma manera, tuvo que ser puesto y pasado por el fuego, para entonces después ser partido y ser repartido a nosotros el cuerpo de Cristo. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa, dijo Jesús, según las traducciones corrientes, es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús les dice: esta copa es el nuevo pacto que me ha costado, o sea, que ha costado mi sangre. La proposición griega suele querer decir en español, pero también quiero decir frecuentemente el precio de o por, refiriéndose a lo que se paga por algo. Se paga por algo, sobre todo cuando se usa para traducir la proposición hebrea que quiere decir un pacto o un pago de algo que tú debes y que no puedes pagar, sino que alguien tiene que venir y tiene que pagar por ti. Ahora bien, un pacto es una relación en la que entran dos personas. Un pacto es una relación en la que entran dos personas. Había un antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel que estaba basado en la ley. En él, Dios había elegido y se había acercado al pueblo de Israel, llegando a ser de una manera especial su Dios. Pero había una condición: si esa relación habría de durar, tenían que cumplir la ley al 100%. Cuando Jesús se ofrece a la humanidad una nueva relación que depende no de la ley, sino del amor. No de la fidelidad con que el hombre cumpla la ley, porque no puede, sino de buena voluntad gratuita, generosa de Dios, que Él nos ofrece a todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Ya no dependemos más de cuán bueno creas ser. Ya no dependemos más de cuántas cosas cuántas cosas nos privemos, sino que ahora dependemos de el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Antes, hermanos, teníamos que hacer hacíamos ciertos compromisos, teníamos que pagar ciertas mandas. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que están y siguen esclavizadas a esa condición espiritual.
Yo nací en el estado de Zacatecas, en un pueblo llamado Valparaíso. A 1 hora de distancia está una ciudad llamada Fresnillo. Ahí en esa ciudad está un lugar un centro de adoración donde adoran al que ellos dicen que es el Santo Niño. Me ha tocado ver con mis propios ojos cómo la gente por 1 kilómetro o más van de rodillas hasta llegar al entrar a donde está el Santo Niño. Llegan con sus rodillas sangrando completamente. A mí la sangre les corre en los pies. Y ellos llegan hasta donde está ese niño, le besan y una vez que le besan se sienten satisfechos. Jesús dice acá en esta porción de la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Este nuevo pacto en mi sangre, dice, en mi sangre. O sea, esa es la promesa que yo os hago a vosotros, que ya no tenéis que hacer ninguna clase de sacrificio. Hago un pacto, hago una promesa entre ustedes y yo, de que ya ustedes no están sujetos a la ley, no tienen que ofrecer más sacrificios. Lo único que tienen que ofrecerme es su amor y su disposición, que es con la cual yo trabajo y a través de la cual yo os bendigo, y vuestra fidelidad. Lo único que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Por ello es que la copa viene a ser simbólicamente el pergamino donde está escrito mi nuevo convenio o testamento firmado y sellado, que os traspasa a nosotros a las bendiciones que vienen de parte de Dios. Cuando tomamos la copa y bebemos la copa, estamos tomando nosotros la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, lo que nos lleva a nosotros a una relación íntima y personal con el Señor. Porque la institución de la Santa Cena, hermanos, es para creyentes, es para cristianos, es para discípulos de Jesús. Porque si se la ofreces a una persona que no tiene una relación personal con Cristo Jesús, para ellos es un simple pedazo de pan y un simple poco de jugo de uva. Pero para nosotros tiene un sentido muy diferente. Para nosotros, hermanos, tiene un sentido especial, porque el momento que tomamos el pan y tomamos el vino, entramos en una relación íntima y personal con Jesús, reconociendo y recordando todas las cosas que Él hizo para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él dice mi sangre, es decir, ratificando por mi sangre, yo he pagado, dice, por vuestros pecados. Con mi sangre, dice, yo he limpiado vuestros pecados. Con mi sangre yo os he dado y vida en Cristo Jesús. La sangre de machos, cabríos, corderos, toros y todo lo que la nación de Israel ofrecía era simplemente sangre para cubrir el pecado. Pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado. Nos quita a nosotros el pecado. Nos limpia de toda maldad. Por ello eso dice, hacer esto todas las veces que la bebieres. Y lo que insinúa es que se había de celebrar a menudo. ¿En memoria de quién? En memoria de Jesús. En memoria de Jesús. Tenemos que celebrarlo. Cada vez que la tomemos, recordar las cosas que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros. Para pagar por nuestros pecados. Para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. En el versículo 26, así pues, todas las veces que la comieres, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga.
O sea, como una prueba de que la cena del Señor es en conmemoración de Él, la muerte del Señor anunciáis públicamente. Cada vez que tú y yo tomamos los elementos de la Santa Cena, cada vez que partimos el pan y cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, estamos anunciando públicamente que Jesús, el Hijo de Dios, murió y padeció para pagar por nuestros pecados. Pero también estamos diciéndole al mundo que eventualmente Él va a venir nuevamente por nosotros y nos va a llevar con Él y vamos nuevamente a celebrar la cena del Señor con Él en su presencia. En su presencia. La palabra anunciáis es el acto de instruir la cena. Denota la presencia literal, denota no la presencia literal, sino una realización viva de Cristo en el acto de del acto de tomar la cena. Muchas veces dices tú, bueno, es un simple pedacito de pan, ¿no? O es un poquito de jugo de la vid. Pero en sí no es lo que tú crees que es. Es el hecho de que cuando tú tomas el pedazo del pedazo de pan y comes el pedazo de pan, es como que cuando tú entrases en una relación íntima y personal con una persona. O sea, una relación íntima y personal con Jesús. En ese momento el cuerpo de Cristo, la presencia de Jesús, la presencia de Dios se hace tan viva, se hace tan presente en nosotros que venimos a tener una experiencia única y personal con Jesús. Con Jesús. Por ello es que no podemos, hermanos, comer y beber de la mesa del Señor de una manera indigna. Tenemos que hacerlo de una manera digna de Dios, una manera digna del Señor. Por ello es que cuando tomamos los elementos, tomamos el pan, tenemos el pan en nuestras manos, tenemos que entender que es como si estuviese Jesús mismo aquí a nuestro lado. Que cuando tenemos la copa en nuestras manos, es como que si estuviésemos viendo la sangre de Jesús que está cayendo sobre nosotros, limpiándonos a nosotros de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra impureza y haciéndonos limpios como la blanca lana. La presencia de Dios, la institución de la mesa del Señor, el momento especial que tuvo Él con sus discípulos, porque Él dice: cuánto he deseado tener este momento con ustedes, cuánto he deseado comer este pan y beber esta copa, cuánto he deseado hacerles saber a ustedes lo que estoy a punto de hacer para renovarles, para limpiarles, para salvarles, para darles vida eterna, que va a llegar el día, la hora y el momento en el cual mi cuerpo va a ser partido por vosotros, mi sangre va a ser derramada para limpiaros de vuestros pecados. Y este momento es clave. ¿Por qué? Porque el pan representa mi cuerpo y el vino representa mi sangre. Y quiero que ustedes lo vean antes de que me lleven a mí a la cruz del Calvario, para que con sus propios ojos puedan experimentar este momento especial y después lo recuerden. Lo recuerden, lo practiquen, lo instituyan y lo enseñen a vuestras generaciones, porque es especial y único. Para ello, entonces, dice el Señor, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. ¿La muerte de quién? La muerte de Jesús. Cuando tú y yo partimos el pan, comemos el pan y bebemos el vino, estamos diciéndole al mundo: Jesús, el Hijo de Dios, murió para pagar por mis pecados. Murió para pagar por mis pecados y voy a seguirlo haciendo. Voy a seguirlo recordando hasta el día que Él venga y me lleve a estar con Él. Y de ahí en adelante celebraremos juntos
la mesa del Señor. Hasta cuando ya no haya más necesidad de símbolos que representen su cuerpo, estando manifiesto su cuerpo entre nosotros y con nosotros, cenando en el medio de nosotros. Imagínate qué glorioso y qué maravilloso va a ser. Una mesa grande. Nosotros, su pueblo, la iglesia, sentados a la mesa. El Señor Jesús a la cabecera de la mesa, agarrando el pan de la mesa, partiendo el pan de la mesa, partiendo el pan en la mesa, dando el pan por un lado y dando el pan por otro lado. Y a medida que el pan va viniendo a nosotros, cada uno de nosotros va arrancando un pedazo de pan, un pedazo de pan. Y estamos comiendo y bebiendo y gozándonos en la mesa del Señor. Ese momento va a ser un momento maravilloso y glorioso. Padre, te doy gracias, porque no hay forma de describir algo tan glorioso y tan maravilloso como ese tiempo que vamos a tener en tu presencia. Y oh Padre mío, es un momento, oh Padre Santo, que quisiera tener las palabras para expresar el gozo que va a haber en nuestros corazones, Padre, pero no se puede expresar, se tiene que vivir, Padre. Pero para poderlo vivir, cada uno de nosotros, Padre, tiene que entender que tu cuerpo, mi Dios, fue molido en la cruz del Calvario y tu sangre derramada para, oh Padre mío, limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Por ello, mi Dios, es que este día, Señor, al estudiar y recordar esta porción de tu palabra y mirar, mi Dios, cómo es que la cena del Señor ha sido instituida y cómo es que la debemos de hacer, Padre. Oh, mi Dios, nos recuerda que debemos de hacerlo de una manera digna de ti, oh mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Por ello es que este día pido que tu pueblo, tus hijos, cada uno de los que acá estamos, Padre, y los que nos miran a través de los medios de comunicación, que igual, Padre, preparen su corazón, preparen sus vidas, se preparen ellos, mi Dios, para recibir, oh, mi Dios, los elementos, Padre. Y de esa forma recordar lo que tú, Jesús, has hecho para pagar por nuestros pecados, borrar nuestras iniquidades y dar a nosotros la esperanza de que el día que tú vengas nos llevarás a estar contigo, para cenar contigo y vivir contigo por la eternidad. Gracias, Padre, bendice ahora a tu pueblo y prepáranos, mi Dios, para la mesa del Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.